Estimados brigadieres, muy buenos días de la asignatura de ARNI, ¿ya? Cuarto ancla y cuarto daga. Vamos a revisar los puntos, ¿cierto?, que tienen que ver justamente con el programa de Eduardo Frei Montalva y vamos a terminar justamente la clase, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con su gran programa, su gran lema, que era la revolución en libertad y que consistía en 5 puntos fundamentales: el desarrollo económico, la educación y la enseñanza técnica, la solidaridad y la justicia social, la participación política y la soberanía política. Vamos a ver algunos de estos puntos otras cuestiones, digamos, elementos que sucedieron durante su gobierno para poder terminar y empezar la próxima semana con el gobierno del doctor Salvador Allende. ¿Ya? El primer punto que habla del desarrollo económico se enfoca esencialmente en lo que fue la reforma agraria, que la semana pasada algo yo les explicaba, ¿no? Ya el lema, cierto, de la reforma agraria fue justamente la tierra para el que trabaja, y por eso es que esta distribución fue justamente en estas tierras donde no había producción, cierto, por parte de los patrones, digamos, de los dueños de las tierras, ya a través de una ley de reforma agraria, cierto, y una ley también de sindicalización campesina, que también les comenté la semana pasada, ya. Esto constituyó una gran modernización para el mundo agrícola, ya, producto de que estas tierras, digamos, fueron ocupadas y fueron justamente producidas, ya. Se expropiaron más o menos 1.400 predios agrícolas, ¿no? Más o menos 3.500.000 millones de hectáreas, ¿ya? Que es bastante, si ustedes se pueden fijar, es bastante. Se formaron 400 sindicatos, ¿no? Estamos en la diapositiva 15 más o menos para que se ubiquen con Eduardo Frei, y agrupó a más de 100.000 campesinos. ¿Ya? Lógicamente se realizaron huelgas, se realizaron tomas, ¿cierto? Se polarizó la sociedad agrícola, ¿cierto? Producto de esta guerra fría, ¿ya? De estas derechas e izquierdas, ¿no? Que siempre salen a flote, ¿ya? Eh, la Iglesia Católica, como estaba la democracia cristiana gobernando, sí intervino, ¿ya? Ustedes tienen que entender que la Iglesia Católica siempre es un grupo de presión, digamos, políticamente hablando, en la esfera política, independiente de quién gobierne. Ya, de hecho, hay una cita, ¿no?, del Papa Pablo VI que señala lo siguiente. Estamos en la diapositiva 16, ¿no? Dice: en algunos países es indispensable una redistribución de la tierra, ya, en el marco de políticas eficaces de reforma agraria, con el fin de eliminar el impedimento que supone el latifundio improductivo. Es decir, usted tiene tierras, pero en el fondo, bueno, si no las está ocupando y no las produce, mejor démosela a otra persona y para que las produzca, ya. Condenado por la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto?, para alcanzar un auténtico eh, desarrollo económico, ya. Por eso que o sea, apoyaba, cierto, la necesidad justamente de que se estableciera una reforma agraria, ya, para no perder la productividad de la tierra. La tierra no se puede perder, es la máxima riqueza que tiene el ser humano, siempre, ya. Bueno, entre otras medidas, siguiendo con la diapositiva, se crea la ODEPLAN, ¿cierto?, que es la Oficina de Planificación Nacional, ¿cierto?, para establecer programas de desarrollo, ¿cierto?, de desarrollo social, ¿cierto? Después se convirtió en el MIDEPLAN y hoy en el Ministerio de Desarrollo Social, por si acaso. Esa es la evolución que tiene. ¿Ya? Se promueve la redistribución del ingreso, ¿cierto?, bajo un contexto, un objetivo, ¿cierto?, de la justicia social, como lo promovió siempre Eduardo Frei, ya. Y la reforma agraria en el fondo fue esta gran iniciativa para lograr esta especie de equidad social. Bueno, que hasta el día de hoy no se logra, pero más o menos esa fue la idea, ya. Por otra parte, cierto, tenemos la chilenización del cobre, que fue honestamente las iniciativas de Frey, sobre todo como principal intelectual de este programa, más la concreción con Allende, ¿cierto? Nos permitió, como Estado, ¿no?, ser acreedores, digamos, de la mayor parte de las utilidades del cobre. Eh, esta chilenización, ¿cierto?, consiste en este proceso para adquirir el 51% de las acciones de las grandes compañías mineras estadounidenses, ¿cierto?, en nuestro país, ¿ya? Y esta nacionalización, ¿cierto?, comienza a pactarse ya a partir del año 69, ya en el término
del gobierno de Frei, ¿no? Esta nacionalización, ¿cierto? Termina en el año 1972 con Allende, ¿cierto? Con la compra del 49% de las acciones restantes. Se logra justamente en el límite del gobierno de Frei con Allende, la chilenización con el 51% y finalmente con Allende el 49% de las acciones restantes. O sea, el Estado de Chile se hace dueño del cobre que exportan las grandes mineras. ¿Ya? Eh, el 85%, el 85%, ¿cierto? De la industria del cobre estaba en dos empresas estadounidenses, ¿ya? La Anaconda Copper Company, ¿cierto? Y la Kennecott Corporation del Teniente, ¿ya? Y la meta, ¿cierto? Es que en 6 años se pudiera completar la compra de estas acciones, ¿ya? Cuestión que el Estado interviniera, bueno, de hecho así ha sido, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, de dónde viene prácticamente el sueldo del Estado del país, bueno, viene el cobre justamente, de esta acción de Frei y que se concreta finalmente con la nacionalización con Allende, cuando el cobre pasa a ser completamente chileno. ¿Ya? Luego vamos a pasar al punto número 2, ¿cierto? Que habla de la educación y la enseñanza técnica. ¿Ya? Acá tenemos varios elementos que hasta el día de hoy persisten. ¿Eh? Por ejemplo, una educación básica que pasa de los 6 años a los 8 años, que todavía la tenemos, ¿cierto? Y una educación secundaria que baja en número de los 6 años a los 4 años, lo que es la educación media que va de primero a cuarto medio. ¿Ya? Tenemos un gran avance en términos de la disminución de la analfabetización, ¿cierto? Del alfabetismo, del 16,4% al 11%, que eso fue muy, muy importante, ¿no? Chile ha tenido muy buenos índices de alfabetización, bueno, hasta el día de hoy parece casi extinguida, todavía existe, pero es muy, muy minoritaria, ¿ya? Se construyen más de 3.000 escuelas, ¿ya? Y se aumenta el programa, ¿cierto? De entrega de leche a un 80% de cobertura, ¿ya? Para asistencia de los niños de escasos recursos, que se les entrega justamente leche en los colegios, ¿ya? Se renuevan además los planes y programas de estudios. Hay una gran, gran reforma a la educación. Se implementa lo que es el uniforme escolar. Ya a partir de los años 60 justamente tenemos esta, que todavía persiste, ¿no? La implementación del uniforme escolar, ya que hasta el día de hoy se usa y sigue siendo aún cuestionada. Bueno, pero no tiene sus bases y puede ser discutible. Ya se crea la JUNAEP, ¿cierto? Que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ¿cierto? Se implementa la educación preescolar, ¿ya? Jardines infantiles, ¿cierto? Guarderías infantiles para los menores, ¿cierto? Se implementa la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad, que duró bastante tiempo, bien entrado, o sea, hasta principios del siglo XXI. Ya se establece justamente esta prueba para ingresar a la universidad que se transforma en PSU y que, bueno, debido a los cambios sociales ocurridos en este último tiempo, se ha eliminado entonces ahora la PSU. Tuvo muy corto tiempo esta famosa prueba de selección universitaria. ¿Ya? No así la prueba de aptitud, ya que tenía otros rangos y es muy distinta a la PSU. ¿Ya? Se suprime el bachillerato, ¿cierto? Como ingreso, digamos, a la universidad. ¿Ya? Una especie de examen oral, ¿cierto? Que se realizaba para poder entrar. ¿Ya? Y la prueba de aptitud académica entonces comienza a aplicarse desde el año 1967. ¿Bien? El tercer punto habla de solidaridad y justicia social, ¿cierto? De la creación de cooperativas y organizaciones sociales, como juntas de vecinos, centros de madres, centros juveniles, ¿ya? Que tuvieron una duración importante, por lo menos está bien entrado el siglo XX, hasta los años 90. Siglo XXI es muy difícil de ver estos tipos de centros, ¿no? Hay una promoción popular, ¿cierto? Una ley establece, ¿cierto?, que se deben crear organizaciones de base capaces de enfrentar los problemas, con lo que se pretende mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales. Es decir, se entrega el derecho de crear instituciones, ¿cierto?, para un mejor desarrollo y un mejor nivel de vida social, ya sobre todo para los sectores más marginados, para que tengan una voz, ¿cierto?, en sociedad. ¿Ya? Eh,
Luego en el punto 4 habla de participación política, ¿cierto? De esta revolución en libertad, ¿ya? Que otorgó algo muy importante, el derecho a sufragio a los analfabetos, que antes estaba suprimido, se tuvo que reformar la constitución política. No estaba declarado, no estaba permitido que un analfabeto pudiera participar de elecciones. Bueno, a partir del año 70, ¿cierto? Con esta ley de reforma a la constitución sí fue posible, ¿ya? Y además se pasó de los 21 años a los 18 años, justamente este mismo derecho, ¿no? De participación electoral. Muy, muy importante porque esto prevalece hasta el día de hoy. Y finalmente, el punto número 5 que habla de soberanía popular, se habla de varios programas, ¿no? De poder, de organización popular, como la planificación familiar, la atención maternal infantil, ¿cierto? Se establece en el año 68 el seguro de accidente del trabajo, de medicina curativa también, ¿ya? Y además se establece un fondo de revalorización de las pensiones, que esto siempre ha estado en tela de juicio y en discusión. Algunas otras obras, ya se crea el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Que permitió la creación de 130.000 casas económicas, ¿cierto? Ya para paliar el déficit habitacional creado por el aumento de la población. Ustedes saben que en los años 60 hubo un aumento explosivo de la población. Ya muchas personas vivían en campamentos, muchas personas vivían en tomas en Chile, sobre todo hacia los años 70, y fue muy importante la creación de estas viviendas, ¿cierto? Sociales, que eran más bien casetas, ¿no? En las cuales las personas tenían que luego reconstruir, ¿cierto? Seguir construyendo su hogar, ¿ya? Se pavimenta la Panamericana entre Arica y Puerto Montt, muy importante. Hoy tenemos carreteras de muy buen estado, hay que decirlo. ¿Ya? Se ponen en marcha las obras del metro, del actual Metro Santiago, ¿cierto? Se comienzan a trabajar, ¿cierto? Del túnel Loprado, ¿cierto? Que es en el 68, y del aeropuerto Pudahuel, ¿ya? Hoy un gran aeropuerto, ¿cierto? Que ha tenido algunos ajustes y reconstrucciones, ¿ya? Se destinaron fondos también a la industria para que no pudiera morir, digamos, a la industria petroquímica, celulosa y el acero, todas estas que están principalmente en la región del Biobío. ¿Ya? En términos de la política exterior, bueno, el principal conflicto que tuvo nuestro país fue con Argentina. Voy a dar algunos elementos, sobre todo geográficos. Ustedes entenderán que la condición esencial de la división, ¿cierto?, entre Chile y Argentina es la cordillera de los Andes. Y justamente tiene que ver con las aguas que dividen, ¿cierto? Eh, las laderas, ¿ya? La ladera que escurre por el lado argentino, ¿cierto? Bueno, corresponde a la ladera argentina, y hacia el lado chileno entonces es exactamente lo mismo. Sin embargo, los problemas siempre se han suscitado en el sur porque la cordillera de los Andes va disminuyendo de altura en la medida que se avanza hacia el sur, ¿ya? Y eso ha sido todo un problema porque justamente ahí existieron ya numerosos, numerosos problemas, ¿cierto? Respecto de esta división. Esto fue en el año 66, ¿cierto? En la provincia de Palena, ¿ya? De hecho, se tuvo que realizar, digamos, un, un arbitraje, ¿ya? El caso de Palena habla de más o menos 420 kilómetros cuadrados, ¿ya? Es una disputa, ¿cierto? Bastante importante, ¿ya? Esto más o menos al norte del lago General Winter, ¿cierto? Antes el lago General Paz, ¿cierto? Fue resuelta el 24 de noviembre del año 1966. Este fallo lo dirime la reina Isabel II de Inglaterra, ya, y bueno, queda de la siguiente manera, ¿no? La comuna de Palena, provincia de Palena, ¿cierto? Pertenece a la región de los lagos en nuestro país, mientras que el departamento de Languineo, ¿cierto? Pertenece a la provincia de Chubut, Argentina. ¿Ya? En la diapositiva 28 aparece esta zona en disputa, ¿no? ¿Ya? Aparecen los mapas y aparece la divisoria. Queda bastante clara lo que es la divisoria.
Insisto, sí existen territorios que son regalados a Argentina, eso no cabe duda, ya. Lo que tiene que ver con Valle Hondo, ¿cierto? Y Valle Norte, ya. Pero sin embargo, Chile queda con la gran mayoría del territorio. Estamos hablando del sur de la región de los lagos, ¿ya? Ustedes saben que Argentina siempre ha querido tener un avance hacia el Pacífico, así que esto es, eh, bueno, fue constante por lo menos. Ya hemos resuelto bastantes cosas con Argentina, así que eso es muy importante. Y el último episodio, ¿cierto? Importante, ¿cierto? De analizar, diapositiva 29, fue el famoso Tacnazo. El Tacnazo consistió en una pequeña revuelta que duró un día en realidad, ya. Esto fue en el año 69. El general Ricardo Roberto Vio, perdón, encabeza un intento de sublevación esencialmente por los bajos sueldos que tenían los militares, ya. En el regimiento Tacnas acuartela, digamos, a su tropa, ya. Eh, Presidente Frey lo que hace es clausurar la legislatura y establecer estado de sitio, ¿ya? Y luego prácticamente un día de negociación, bueno, además de los bajos sueldos, ¿no? Pedían la renuncia del ministro de Defensa y del comandante en jefe, que en ese entonces era Sergio Castillo, general Castillo, ¿ya? Y luego de estas negociaciones, ¿cierto? Eh, con el gobierno, el general Vio entrega el control, ¿cierto? Al general Alfredo Mann, ya. Prácticamente todo el regimiento de Tacna queda arrestado, ¿cierto? Pasa a la justicia militar. Renuncia el ministro de Defensa y el general de Ejército, ¿cierto? Y la comandancia en jefe del Ejército queda en manos del general René Schneider Cheró, ¿ya? Eh, Fue un momento bien tenso, ya bien tenso porque en esta dicotomía, ¿cierto? Eh, en esta dicotomía social, sobre todo en esta expresión social, existía eh, mucha tensión, ¿no? Producto de estos gobiernos, ¿no? El gobierno de C no fue considerado un gobierno de izquierda, fue considerado un gobierno de centro, que nace de hecho en la Falange que perteneció a un partido de derecha. Pero sin embargo no hubo mayor problemática, se resuelve de manera bastante rápida, no hay mayores consecuencias y bueno, lo que tenemos finalmente fue la elección presidencial que sí tuvo una mayor tensión social, ¿cierto? Producto de la elección de Salvador Allende y cómo fue elegido por cuarta vez, digamos, en su candidatura a Salvador Allende. Pero eso lo vamos a ver yo creo que la próxima semana, ¿ya? Por lo menos hasta acá vamos a llegar con esta clase, ¿cierto? Podemos hablar de la muerte de Frey, que hasta el momento se estima fue asesinado ya en el año 1982, ¿cierto? Se establece que hubo un agente tóxico que aceleró, digamos, su muerte, ¿ya? Se, se estableció que efectivamente hubo gas mostaza italio que lo mató el 22 de enero del año 1982, ¿ya? Y fueron procesados, digamos, varios agentes militares, digamos, del gobierno de Pinochet. Eso posterior, ya en 1982 se estaba, digamos, en este gobierno militar, ¿ya? Bueno, estimados brigadieres, que tengan un buen día, una buena semana. Espero que hayan tomado atención de esta clase y que les vaya muy bien en la construcción de su trabajo que tiene que ver con el orden internacional. Mucha suerte en eso y bueno, espero su trabajo dentro de esta semana. Nos vemos, que estén muy bien.